Vamos a hablar ahora de este otro tema que es parte de la conversación nacional, que es la cuestión al respecto de la votación del día de ayer en el Senado, donde se terminó la telenovela Lijo García Mansilla, pero que tiene a partir de ahora otros capítulos. Peregrino Negro, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bien, bien, leía muy temprano su columna publicada en Infobae con respecto de, bueno, de todas las cuestiones que rodean este tema. Lo primero que quería preguntarle es si tiene algún efecto real esa manda judicial que le dice un juez de grado inferior a un ministro de la Corte juramentado que se abstenga de intervenir en los próximos 3 meses en aquellas causas que toque la Corte. No, la verdad es que no tiene absolutamente ningún efecto porque superado el Senado. Vamos a ver que el Senado había sido pronunciado. Vamos a suponer que el Senado está previsto pronunciarse hoy, por ejemplo. Y este fallo de García Mansilla, de García Ramos, llegaba hoy, ahora. Uh-huh. Bueno, la realidad es que poco efecto tendría en el sentido de que inmediatamente ese fallo sería apelado y entonces automáticamente la decisión de García Mansilla quedaría sin efecto. O sea que es más fuego de artificio que otra cosa. Si la decisión del Senado todavía no estuviera, el fallo de García Mansilla sería apelado y no tendría ningún efecto todavía práctico. Uh-huh. Pero como ya está la decisión del Senado de rechazar el pliego de García Mansilla y del hijo, bueno, en el caso de García Mansilla, él ya no puede estar en el máximo tribunal hoy, a pesar de que está, pero para mí cae automáticamente y de lo que se trata ahora es de ver cómo se operativiza esa decisión del Senado de quitarle el acuerdo. Es decir, desde el momento en el que se rechaza el pliego de García Mansilla en el Senado, García Mansilla deja de ser juez. Algunos Uh-huh. dicen, pero ¿cómo? Si ya si fue designado hasta el 30 de noviembre. Uh-huh. Eso es un error conceptual grave. García Mansilla no está designado hasta el 30 de noviembre. Él está designado en comisión por el presidente, que es algo que el presidente puede hacer, estando el Senado en receso. De hecho lo hizo 2 días antes de que arrancaran las sesiones ordinarias. Pero lo que dice la Constitución es que esas designaciones en comisión quedan al referéndum del acuerdo del Senado, de que tiene plazo hasta el 30 de noviembre, supongo. Para mí no es el 30 de noviembre, para mí es el 28 de febrero del año siguiente, porque es el año parlamentario que termina Uh-huh. ahí. Pero ese plazo no es el plazo de designación, es el plazo que tiene el Senado para darle para aprobarlo o para rechazarlo. Entonces, si el Senado se pronuncia antes de ese plazo, bueno, ese plazo no corre más. Así que es un error entender que García Mansilla puede seguir hasta fin de año. Pero si no, con ese criterio, todos los presidentes hacen designaciones por un año de jueces que les gustan, que les sirven, que les pueden ser funcionales. Todos los 27, 28 de febrero tenemos una designación de un juez. Esto es una cosa incomprensible. Así que no es cierto que él siga hasta ese momento. Y por otra parte, no se trata el rechazo del pliego del Senado y la destitución de García Mansilla. García Mansilla no está destituido, simplemente no tiene el pliego, no tiene el acuerdo. Bueno, él estaba condicionado. Uh-huh. Al no cumplirse esa condición, tiene que irse. Y tampoco es cierto que el decreto del presidente o el juramento que le tomó la Corte lo habiliten para estar para siempre en el Senado, porque el juramento que le toma la Corte no puede estar por encima de un requisito constitucional, como es el acuerdo necesario que tiene que tener del Senado. La Corte le tomó el acuerdo, dijo, bueno, mire, mientras el Senado decide su situación, venga y ejerza. Pero si el Senado se pronuncia, usted se tiene que ir. Así que yo creo que ahora si García Mansilla no renuncia voluntariamente, bueno, no renuncia, digamos, Uh-huh. las renuncias son siempre voluntarias, este,
Y bueno, la Corte tendrá que decidir su situación. García Mansilla ahora dijo que le iba a preguntar a sus pares en la Corte. Bueno, tal vez esa pregunta formal que le haga sea el disparador para que la Corte eh, resuelva esta situación, que por cierto es inédita, ¿no? En la historia del país. Sí, claro. Así que habrá que ver, habrá que tener, si la Corte se pronuncia en este caso, vamos a tener que tomar nota, todos, sobre todo los constitucionalistas, vamos a tener que tomar nota de este antecedente, porque el día de mañana, dentro de algunos años, podremos decir que en el año 2025, el caso de García Mansilla, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Así que bueno, habrá que esperar a ver cómo sigue esta novela que empezó con las designaciones en comisión del 27 de febrero. Claro. A ver, es increíble que un gobierno decida pegarse un tiro en el pie como lo hicieron con este tema. Va a ser qué lectura hicieron. Usted sabe que uno de los muy entusiastas apoyos que tenía el hijo era el actual intendente de Mar del Plata, Montenegro, que fue juez federal. Y en una conversación en la que no fui presente, pero mis fuentes son hiperconfiables, preguntado por qué, le hace entre comillas, por favor, militaba la nominación del hijo, dijo, ¿quién puede oponerse a un tipo que lo bancan 500 jueces federales? ¿No? Yo me quedé estupefacto cuando escuché eso. Bueno, parece ser que no alcanzó en este caso, ¿no? No, pero es increíble el nivel de los comentarios que hacen a veces los funcionarios. Montenegro era un hombre que también merecía mi respeto y se ha convertido en un político barato, que realmente, porque apoyar al hijo, porque lo apoyan 500 jueces, a ver, ¿qué tiene que ver? El hijo es un tipo que ha sido cuestionado por cuanta organización profesional que analizó los desempeños judiciales existen. Ha sido conocido, y lo es, por ser un pisador serial de expedientes. Si hay un juez politizado y con contactos con la justicia, y particularmente con el gobierno, con la política y particularmente con el gobierno anterior, el hijo. Un hombre que no tiene antecedentes académicos necesarios ni suficientes, ni aptitudes republicanas de independencia de independencia respecto del poder político para ser juez de la Corte. Y sin embargo sale un juez como un ex juez como Montenegro a decir quién se puede oponer, bueno, ya se ha visto quién se puede oponer. Se puede oponer el Senado. Así que realmente es desconcertante, y ni hablar de los argumentos de Milei para ponerlo al hijo en la Corte, ¿no? Es el juez más antiguo, que es un juez, no, más antiguo no, es un juez que tiene larga experiencia, muy Sí. experiencia fuera sinónimo de idoneidad, Sí. que es un juez que puede cambiar al Poder Judicial. Un juez de la Corte no puede cambiar al Poder Judicial. El Poder Judicial lo cambian cada uno de sus integrantes, haciendo correctamente el cargo, lo cambian las leyes, no los juez de la un juez de la Corte no puede cambiar el Poder Judicial, porque no tiene ascendente sobre un juez inferior, más que porque la sentencia de los jueces inferiores, en todo caso, quedan supeditadas luego lo que diga la Corte. Pero ya hemos visto que un juez de primera instancia le puede decir a un juez de la Corte que se abstenga de dictar fallos, ¿no? Así que la verdad es que hay que tener una concepción muy republicana por parte del presidente, y el presidente tiene que entender muy bien lo que es la Corte, y Milei no lo entiende, a la hora de proponer jueces que van a ocupar semejante sitial y además durante toda la vida, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que, esto me parece que lo llevó a extremos, también me parece que es muy una exposición muy clara de un estado de debilidad que tiene en origen este gobierno, electo democráticamente y votado correctamente, y que todos los que creemos en la democracia lo sostendremos en lo que nos toque y en lo que nos corresponda. Cuando aparece alguien, según ha revelado el senador Paultroni ayer, como Santiago Caputo, llamándolo, diciéndolo, ya sabemos que votás en contra, pero te pedimos que no hables, ¿no? Es decir, es todo un tema muy La ajeno. libertad avanza. Sí, pero es muy ajeno no solo a la concepción republicana, es muy ajeno hasta las formas más tradicionales de la política argentina, por cuestionables que pudieran ser, ¿no? Es como Sí. es un atrevimiento fuera de escala ya.
estos rasputines de la política, tipo Santiago Caputo, siempre han existido. Todos los gobiernos han tenido estos personajes oscuros que no se sabe de dónde salen ni qué legitimidad democrática tienen. Son colaboradores oscuros de los presidentes. Esos siempre existieron. Lo que pasa es que tiene que haber presidentes que tengan una profunda vocación de fe democrática y republicana, que no es lo mismo. Uno puede tener una vocación de fe democrática, pero de república nada. Y me parece que es lo que viene pasando en Argentina con los últimos presidentes. Se llenan la boca hablando de democracia, pero cuando llega el tema de la república, que no es otra cosa que independencia del Poder Judicial, respeto por la división de órganos y poderes, por esto de la renovación periódica de autoridades, bueno, y ahí aparecen enseguida las dudas, los peros, los condicionamientos, y hasta los cuestionamientos directos a la democracia, al sistema republicano, como por parte de Cristina Fernández, de tantos de sus adláteres en su momento, y hasta del propio Milei y de sus seguidores, quienes yo he tenido intercambios con ellos, para quienes el sistema republicano es una friolera de formas que lo único que hacen es frenar. Hola. Y demás. Sí. Bueno, hay un gran tema, ¿no? Que es un subtexto. En la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, John, dice @Milei emperador, y suelen subir imágenes hechas con inteligencia artificial donde se ve a alguien que sería Milei como si fuera un César romano, sentado en un sillón. Tienen un problema serio, yo diría que hay un problemita serio ahí dando vueltas, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Si Milei, así como Cristina, entre Milei y Cristina hay muchas semejanzas. Ambos mesiánicos, ambos megalómanos, ambos narcisistas, ambos autopercibidos supremos, como si la supremacía fuera personal en un Estado de Derecho y no de la norma fundamental o de la Constitución. Ambos hablando de su legitimación activa, de su legitimación democrática de origen por haber sido votados. Milei se obnubila con su 56%, que es falso, absolutamente falso, porque en Argentina 2 veces hubo balotaje y no tenemos mucha experiencia, y entre los presidentes que adquieren los votos del balotaje no los pueden considerar propios, sino muy prestados. Milei apenas ha sacado propios con condición el 22-23% de los votos, porque no hay que olvidarse que en primera vuelta hubo un 30% de gente que no votó, y de los que votaron sacó el 28%, o sea que realmente eso se reduce a un 22%, y el 56% restante fue consecuencia de que había que optar entre lo malo y lo pésimo. Entonces, él ahora queda con ese 56 y resulta que el verdadero caudal de votos que tiene no es ese, y está entonces engañado con esta cuestión y cree que todos aquellos que le frenan cualquier decisión, venga desde el órgano que venga, es porque van en contra de esas mayorías que quieren que se hagan las cosas como Milei las quiere hacer, ¿no? Bueno, eso es un error de lectura muy grande, pero bueno, en el ejercicio del poder y usa ese argumento él y todos los que lo siguen. Sí, ahí hay algo muy peligroso, que está muy bien descrito por usted. Yo creo que el test de la elección de Capital Federal, que es una elección de concejales, por más que le llamen legisladores, va a transformarse en una lectura nacional. Estos creen que se lo comieron al PRO y me parece que están disfrutando del sándwich antes de haber dado la primera mordida. Se van a llevar un susto, me parece. Ahí. Que lo que pasa es que todos los presidentes que tienen esos delirios de grandeza y de eternidad terminan despertándose de la siesta con los 2 policías que les están poniendo las esposas en las muñecas, ¿no? Los grandes emperadores han caído, los grandes imperios han caído sin que ellos mismos se den cuenta de que estaban cayendo. Y el problema es que cuando esos imperios se montan desde el Estado de Derecho, desde la democracia, apenas a un año de haber asumido, y las perspectivas no son buenas. Por eso no hay que desdeñar, como usted dice,
esto de la figura del emperador, de la motosierra, del tigre, todas esas figuras que ponen a una persona por encima de todo, inclusive del mismo Estado de Derecho. Félix, gracias, buen fin de semana, muy amable. Igualmente, gracias. Bueno, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, alguien que ha, yo te diría, militado en la idea de que esencialmente Ariel Lijo